Buenas tardes, nosotros somos un pequeño grupo de integrantes de la Fundación Raíces y Sueños y le venimos a hacer una pequeña entrevista. Mi nombre es Cassandra Belis, Elizabeth, Johan, María Ángel, Michael. Gracias. ¿Nos puede ayudar con sus 2 nombres y 2 apellidos, por favor? Santillán Góngoras Gladys Teresa. ¿Usted nació en esta comunidad? En La Laguna. Cuéntenos un poco de lo que se acuerda cuando era niña, cómo era su papá con usted. Bueno, mi papá era bastante cariñoso, humilde, sencillo. Mi mami sí era un poquito rígida, pero bueno, yo pienso que ha sido por el bienestar de la salud de uno. Ya porque si nuestra madre no los corregía, tal vez que fuéramos de la vida de uno. Y entonces por eso ella siempre en el hogar, qué sé yo, dicen que tiene que haber que cuando no es el papá rígido, tiene que ser la madre. Porque entonces yo eso le agradezco mucho a mi mami ahora, porque me enseñó a tejer petate, a tejer hamaca, a desgranar achote, a lavar, a cocinar, a hacer ollita de barro, todo eso cuando yo ya me recuerde. Ya, eso así, ellas a remendar, porque antes se remendaba la ropa, ya estaba con un hueco, se le ponía un parche. Eso se remendaba con agujas de mano. Eso yo que me recuerde. Sí, ahora yo pienso que la mayoría de la juventud me parece que no. Eso no, entonces eso nosotros, mi papi, él bueno, era bastante cariñoso, él los gustaba enseñarlos cómo se trabajaba el machete, cómo se limpiaba una mata de maíz para coger el chocolo, le ayudábamos a hacer desmonte, todo eso, porque éramos personas humildes, pobres, entonces nosotros le ayudamos a eso. Los enseñó a rajar un cade, cómo se raja el cade, cómo se dobla, ya a empajar los techos, porque antes se empajaban los techos de casa, de cade, ya sí conocen el cade, ya. Eso a descascarrar palma, piñón para hacer el jabón, rallar maíz, hacer salprieta, todo eso cuando ya éramos de 13 años, de 14 años, ya ella los fue ubicando todos esos oficios. Ya, y entonces yo así solo tuve una hija, le doy gracias a mi Dios como para saber lo que es una hija. Yo también hice lo mismo, así enseñarle todos los oficios de casa. Yo le digo porque eso se le enseña a nuestra hija, le digo, el estudio también le enseñé, le digo para que mañana pasado aprendas a defenderte, nomás no tirarse abajo por tirarse. Yo le decía, hija, a una vez que te enamores, tienes que aprender a hacer tus cosas, de expresar una cabeza de chancho, una gallina, ya hacer tongas de almuerzo. Todo eso sí los enseñaban, ya de ahí para uno poder salir medio por allá a parrandear, a cantarle al niño Dios. Eso. ¿Y usted todavía se acuerda de todo lo que le enseñó su mamá? ¿Todavía lo practica? Sí, todavía sino que ya ahora no se puede conseguir el barro que le dicen. Ya porque eso ya toda la mayoría de las fuentes ya está seca, porque eso sacaban así sobre las cordilleras de los ríos que le llaman, los esteros. Ya, entonces ya por eso ahora ya no hay cómo hacer, pero el año pasado todavía me tejí una maquita como para sentarse uno, pero me tejí una maquita de, eso le llaman hamacas de aguja, de mocora, así el petate que le dicen más que todo. Ya yo de todo eso me recuerdo todavía. ¿Y el CAE se encuentra todavía aquí? Claro, todavía se encuentra. Por ahí está una matita. Una matita que está ahí que... Rajar un palo de leña. Para el horno. Sí, para el horno, porque antes no se cocinaba en cocineta. Decía la mujer que tiene que ser mujer cocinar en el horno. Ya. ¿Sabe qué así es? Sí.
¿Desde los cuántos años su mamá la ponía a hacer los oficios de la casa? Me comenzó a poner de los 8 años a barrer con las escobitas de monte los patios de la casa porque no quisieron estudiarlos. Decía que eso era vagancia, que eso era no sé cómo, que primero se aprendían a hacer las cosas ya. Y entonces ahí ya de los 12 años, sí, el horno, la batea, el petate, todo eso ya me fue cogiendo a cargo. A secar cacao. Todo, a sacar todo. Los llevaba a trabajar a partes ajenas, como se desmaguellaba el cacao. Sí. Eso me recuerdo todavía muy bien. Y yo le agradezco mucho a mis viejos porque me enseñaron bastantes cosas que para mí es como una ayuda, un trabajo, que todavía eso lo he de llevar eterno, que ahora no hay esos trabajos así, esos estudios más que todo yo hallo, eso no hay ahora ya. Ahora pura estudio de computación, ya no hay esas cosas. Yo le agradezco mucho a mis padres por enseñarme eso. Usted ahorita que ya está mayor, no siguió estudiando. De los trabajos que hacía. De los trabajos que hacía, usted me pregunta. Sí, el año antepasado, antes de la pandemia, alcancé a tejer una maquita. A desmaguillar achote, eso sí, siempre lo hago todavía. Para la comida. Claro, para la comida. Sí, para la comida, hacer los bollos, sí. ¿Y antes cuáles eran las comidas más tradicionales, las que más se preparaban? Que ya de ahorita... verdura. Esas eran las caldos. Sí, los caldos, de los biches de maní, que lleva todo lo que es verdura, el pescado. Antes le llamaban ese pescado un rojo, que le decían el cabezudo. Y ahora hay cabezudo, pero no como el que más antes había. Sí. Todo eso me enseñaba mi mamá. Y un plato que antes hacía su mamá y ya ahorita casi ya no lo hace. Ya ahorita ya no, ya porque ya la mayoría ya no hay a dónde sembrar las verduras. Ya todo está reseco, en cambio más antes sí. Ya las cañas tan escasas porque yo todo el tiempo me gustaba tener dos, era una fuera de la casa y otra contra el moledor de la casa. Porque yo decía, nomás me salgo afuera en la azotea, ya cojo las hierbitas y ya. Sí, todavía uno poniéndose que le dé antojo más que todo de comer esas comidas de antes, sí se hace. Aunque no se consigue todo, pero sí se hace. Pescábamos en los ríos y ahora ya no, porque los esteros ya no tienen los pescados que antes, más antes había. Camarón. Ya antes había Sí. bastante, Ahorita los envenenan. Sí, los envenenan, ahí yo creo que se muere. Ya la gente quiere ya es de bastante, ya no quiere. Sí. Ya antes era para que iba por ahí, pero yo pasaba por ahí, Sí, comer el café, se tostaba el café, se secaba el café, se pelaba y se tostaba en las cazuelas de barro. Ya. Eso es lo Hacer el café en las mañanas. Sí, para pasar ese café y tomar la esencia de café. ¿Usted todavía se acuerda cómo se hacían las bandejitas de barro? Sí, todavía me recuerdo. ¿Sí ha hecho alguna ahorita último? Ahora último ya no, porque como le digo, ya no se consigue el barro, porque ya las fuentes de los esteros, ya poco es lo que hay. Ya no hay. Más antes cuidaban la fuente de los esteros, como decir, los barrancos. Entonces por ahí se sacaban. Claro, y ahorita ya la gente ya no, Y ahora ya no deja, antes lo trabajan, antes los esteros. Sí, Y antes no. puedo Antes conseguir quedaba cada uno, tenía que de barro. trabajar. Se hacían Ahí era. veleros para prender velas. ¿Y eso cómo los hacía? ¿Cómo es el velero? Se pegan casi como estar viendo así, esas se van girando. Se hace un bolonguito grandecito y se le van pegando las patitas así para arriba. ¿De barro? Sí, de barro. Sí. Cuando se calentaba la criatura cuando nacía, porque era en casa que se daba luz y se hacían unas ollitas, unos fiesteros, ya para calentar la criatura. Yo todo eso Y antes venían las señoras, las parteras. Claro, las comadronas a la casa. Uno daba luz, qué lindo con esas comadronas. Pero ya ahora no, ya ahora un dolor de lombriz. Busque Al hospital. a los hospitales. Da la Sí. plata. Sí,
Claro, ya no, ya ahora la mayoría que habemos, pues ya, yo digo, son de platito desechable que ya vemos, que con la navita ya cualquier dolor, tantas enfermedades. Ya más antes usted conseguía todos los medicamentos casi en casa, porque había la hierba bastante. Ya, yo poco anduve en doctores con mis hijos porque tenía las hierbas bastante. Para un dolor, para otro dolor. ¿Qué plantas utilizaba para...? Yo la hierbabuena, la hierba luisa, un montecito que le llaman alivia dolor, alcohol de menta, la albahaca. Todavía las tengo así. ¿Y para qué dolor se utiliza cada una? Para como si el cólico. ¿Cuál utilizamos? El alcohol de menta. Ese era para el alcohol. Sí, para el alcohol. La hierbabuena. ¿Cómo se preparaba? Se hierve la agüita. Después el tanto que quiera ponerse, pone. Y eso se toma el solvido, el orégano, para la diarrea, para la infección, cuando es diarrea de infección. ¿Y a los enfermos de antes, cómo los sacaban cuando se enfermaban más Se fuerte? sacaba madre en hamaca, en andamia. Claro, que queda acá. ¿Verdad? Sí. Entre dos personas. Sí, entre dos o entre cuatro, lo que se pudiera más rápido, pero se sacaban en andamias. ¿Y aquí a dónde más rápido lo sacaban? A San Isidro. Más rápido a San Sí, Isidro. más rápido a San Isidro, todo el tiempo, porque para Chone, pertenecemos a Chone, pero los queda bastante lejos la distancia. Acabo de quitar. Sí, la ¿Y cuánto distancia. tiempo así se demoraban en llegar? En llegar a San Isidro unas 3 horas, porque viendo la calidad del enfermo cómo iba, la gente Y el camino. tiraba así, El camino que estaba feo. caminaban bastante. Cuando llovía. Sí, había ¿Cómo? bastante personas, se caminaban más porque se iban avanzando, uno cogía, el otro Mucho también. ya poco. Ya, Y la gente apoyaba bastante. apoyaba bastante, sí. Y cuando alguien fallecía, ¿cómo le avisaban a los demás? Y personalmente, y si no, había churros como de unos caracoles Y ahí grandotes, chureaban, la gente era chureaba. Si era para allá arriba, de allá, y acá decían, falleció fulano, porque Para eso Ya tenían más o menos un tono ya de eso silbido. sí, esa era para- la regla vista de las personas cuando ya la persona estaba bastante malita, si no decían se agravó o está grave, o es hacer gente para que sacarlo. O sea, con ese churo Con se sabía eso nomás sí, que era esa eso. Ya era sí. rapita, ya era. Buena pila, Ya, la persona, todo eso se sabía. El churro también lo utilizaban para cuando querían llamar a los A trabajadores a los comer. trabajadores sí, pero eso ya, bueno, ya se sabía que era la hora a las 12, 11:30, ya eso se sabía que era al almuerzo. Pero tenía otro sonido diferente. Claro, y de noche, ya tarde en la noche, pues ya uno se le imaginaba que era algo que sucedía porque ese churro bramaba demasiado. Y a Ya lo esa repicaban alta hora de la rapidito. noche. Ah, A esa alta hora de la a noche. esa hora alta de la noche, a las personas comenzábamos a hacer los candiles, unos candiles de caña, y se usaba el quere. Se le ponía trapito y eso ya se prendía y la gente salía. Ya como salían, que eso se lucraba ahí. Sí. ¿Y cómo Eso- hacían, eso- cómo hacían o se encontraban los churros? como dice. ¿Cómo hacían o se ¿A dónde encontraban se los churros? encontraban? ¿Dónde lo conseguían? A ver, encontramos. Bueno, todo. eso iban a la playa del mar, Allá para traían. Cajama, sí. Allá Por allá traían. traían esas, sí. Y si no encontraban, antes habían las montañas más próximas. Sí. Esto por aquí era bastante sólido, montañas bastante grandes. Antes no había habido Sí, muchas antes casitas. sí, No había claro. mucho. Eran raros nomás los vecinos Sí, por ahí. eran nomás trillitos de la gente donde caminaban más a pie que todo caballo. El que tenía bestia, bestia, el que no. A pies, mira. Y cuando bajaban a hacer las compras, ¿dónde bajaban? A San Isidro. Todo el tiempo, desde que yo me crecí y me San reconocí Isidro, ya claro. de mi vida, a San Isidro. ¿Y qué hacían? ¿Cada mes, cada semana? Cada 15, cada 8, así. El que tenía como para comprar un poquito más, compraba cada 8, cada 15, así. Por lo general, para ir a San Isidro iban a pie. No tenían A animales pies, ni nada. No.
Sí, unos sí. burritos sabíamos tener, pero quedaban así encaminados hasta donde, porque ya en el río se pasaba en esas balsas. Ya llegaba de la Estaba hora. hondo el río. Sí, ahí Claro, se pero antes llegaba. no había ni cuenta. Así eran las personas Era de que yo bien me duro. recuerde. Era duro antes. Claro, era duro. Al- alguna receta que usted se acuerde de las comidas que casi no se ven ahorita, de las que usted se recuerde y diga, ya esta comida no se hace. Que yo me recuerde, ya no le digo, es el ajiaco de maní, que cuando el maní estaba verde, eso se pelaba, se molía, se hacía con limoncito, hierbita, eso sí ya no se hace porque el maní los siembran bastante lejos. Ya aquí a la casa se va trayendo, ya es casi seco. Ya por eso ya no se En cambio, utiliza. no, pero antes era- Ya ¿cómo le puedo decir? Los ajiacos, todas esas cosas ya no. ¿Y a los cuántos años más o menos usted se comprometió? Yo a los 14 años, joven. ¿Y él? ¿Y él? Él tenía 23 años. ¿Y usted le aceptó pronto o cómo? No, más de años, casi para los 2 años. Sí. Ahí la aceptó ¿Cómo ya. se conocieron? A ver, cuéntenos. Porque él vivía por aquí, así tiempo de Navidad, a las salves, sí. Él venía para acá. Sí. Él bajaba, sí, porque yo más antes vivía era para abajo. Por allá por Calada, para allá era que yo vivía, así, a las Yo me piñadas de gustaba ojo. caminar, yo me gustaba la vida. ¿Para ir a ver? De una, yo me A las piñaditas de ojo o al salude, ya uno decía, le apretaba la manito y dice, Julano me está queriendo. Ay, carajo. Sí, en antes no habían, las que sabían leer pues le dejaban las cartitas por ahí a la salida de la puerta o en estas puertas así. O le mandaban. Tenían que ir con rápido antes que la mamá le encontrara Sí, la carta. antes, ¿Cómo? sí. Pues tenía que andar a la Claro. pila porque no le Sí, porque mi encontraba. mami los compartía, éramos 2 hermanas, una más menor y otra, y yo más grande, me compartía la ropa, lo más pesado me ponía a mí, y las camisas le ponía a mi hermana, así, ella. Y se Y llegaría a ahora enterar. ya hay cepillo, que lavadora, no, más antes a pura mano, Oh, todo pero eso es- estregado, Ahorita ya hay enjuagado. cepillo. Antes era mano que tenía que entregar. Todo Pura a mano. mano. Hasta cuando yo me comprometí, casi tenía la mayoría de mis hijos a mano, porque mi suegra también era bien dura. Sí. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer hijo? A los 2 años de estar comprometida. A los 2 años. Sí, a los 2 años de estar comprometida. Ya de ahí para allá sí como que me desaté, como que me abrieron las puertas y... Sí, ya al año tenía 2 niños. Porque en antes no había para cuidarse nada. Por último nada. casi ni uno arreglaba, se puede decir la palabra. Me jamé, uno cuando acordaba era que ya estaba embarazada. Ya como cuando ya tuve casi mi tercer hijo, ahí fue que comenzó ya a ver las pastillas. ¿Cuántos hijos que tienes? 8, con uno fallecido. Tengo 7 vivos. Y todos los dio así. Normalmente todo. Todo con partera. Todos sí, con Partera. comadronas. Sí. Sí, con ¿Y todo el tiempo he vivido aquí o con él o...? No. Bueno, en esta misma propiedad misma, sí, sí. sino que para bajito, de mis 14 años que me comprometí con él en esta misma propiedad. Es mi amor. ¿no? Sí, todo el tiempo. Es que ella como quiera está aquí. Sí, era más allá al centro de la finca, era la casa. Ahorita nomás, ahorita último fue que se pasaron Sí. para acá. Tengo 24 años ya aquí afuera. Aquí afuera. 24 años, sí. Aquí afuera. Sí. Como quiera, yo tengo 40 años viviendo en esta zona. Por aquí. Sí, 40 años. Los años que tiene mi hija, la mayor. Inocencia. ¿Y su papá de dónde era? De aquí mismo. Mi papá no, mi papá era de Balsar, mi mamá era de Junín. lo dejaron más allá. Sí, mi papá era de las partes de Chona. Ahora lejos. Sí, eran lejos. Y vinieron a hacer vida para acá.
Sí, claro, sí, ahí sí, no sé, como mi papá yo creo que era negociante así de reses. En el Hoyo Alfaro pesaban reses y como era poquita la gente que había, el resto de carne que sobraba, él dice que lo mandaban así en cajones de madera a recorrer, a vender a caballo. Entonces ahí dice que se comenzaron a conocer, así como le cuento, piñadita de ojos, ceñita y ahí se la consiguió a mi mamá. Pero mi mami sí dice que ya ella era bastante madura, como de 20 años pasadita cuando. Porque yo creo que de esa religión de personas eran más hechas para así meterse a María. Era más dura la cosa. Más dura la Padre, cosa. sí. Era más estricto. Eso sí, así contaba eso. ¿Todos sus hijos fueron bautizados? Sí, Oh, ve, aquí está el patrón. Todos los bautizados. sí. Él me los bautizó. ¿Y cómo hacían esos tiempos para encontrar al compadre? ¿Cómo los elegían? Y unos buenos, desde que me veían embarazada, me decían, verá que yo voy a ser el padrino de la niña o del niño. O le decían a él cuando se tomaban sus copas por allá donde se encontraban. Lo hacía tu compadre. Ya. Y si no, yo mismo me caía bien una persona, yo le decía, busquemos a fulano y tal. Pero siempre a mí me gustó buscar personas mayores. No me gustó buscar personas jóvenes, porque yo dije, mañana pasado ya estoy bastante edad, que me van a querer reconocer como una comadre. Y si ya mi comadre está vieja, ni bola le para. Ya. Sí, yo siempre... Eso A personas mayores. Sí, personas mayores, sí. Personas que ya sepan que... Claro, que casi respeten por lo saben menos un respetar. compadrazgo. Yo eso, porque eso siempre me sabía decir mi abuelita por parte de mamá y mi mamá. Me decía mi hija, siempre los compadres se buscan lejos, que no sean de por ahí mismo, dice, porque a veces se hostigan de decir comadre, compadre. Y al tiempo dice que es rico que se saludan. Claro que sí. Y entonces así... Prácticamente casi era que se hostigaban de ver a los compadres. Sí, Y ya después... eso mi mami así me decía, dice, en cambio al tiempo que te vean o que te visiten, dice, qué alegría, dice, para un compadrazgo. ¿Y usted sí salía a bailes? Y no poco, porque con lo que ya me metí joven a compromiso, ya poco. No salía con él. ¿Sí? Lleva... Más salía con una cuñada. Sí, Sería un salía vaya nomás. con una cuñada, una hermana. Y- María, que sí la conocí. Con ella salíamos más a los cánticos de los niños. Y cuéntanos cómo eran esos bailes de San Pedro, San Pablo. Uy, mija, qué calidad, porque era a base de guitarra. Era lindo, no quedaba nadie sentado con el pañuelo en la mano. Todos bailaban. Todos, ¿Y qué más? hombres y todo. Ahí no había que porque es joven, que porque no. Todos los dueños de casa afuera, al baile, con los compadres, el sombrero en la mano. ¿Y cuántos días se festejaba? Hay unos que festejaban 2 días, porque mi suegra celebraba 2 días, San Pablo y las Teresa, y hacía ahí esas 2 noches, viernes, sábado. Ya sabía hacer así. ¿Y usted le da rezo a algún santo? Sí, por lo menos, así 3 Padres Nuestros, la Virgen de Guadalupe, Señor de la Buena Esperanza y la Virgen del Signo. Bueno, comentarle a Hay que Dios que me rezar. preste vida. Que nos rezan más. Y en esos bailes, ¿qué tipo de comida daban? El chancho, lo primerito el chancho, bollo, ropa, todo era Todo. una mesa, no que ahora que ya los poquitos van Ya antes era de bastante. ya bastante A mí me y gustaba en ponerle platos los platos. de loza Cada uno normalmente. que sirva. Lo servían Chicos en y una grandes. mesa. Van Sí, de en la sí, mesa. sí, chicos y grandes, igual. En mesa. Le ponían Iba bastante. llamando. Le ponía prácticamente era para que se Claro, llenara. era Claro, porque buena. No llenaba. le digo que a usted en la mesa le ponían pan, rosca, galleta de sal, bollo y la carne de chancho. Bien le ponían con el arroz y no Para que ponían sirviera. platos para que se Para que sirva sirviera. el arroz. aparte. ¿Qué era lo bueno? Sí, la gallina.
Y por Navidad, por estos tiempos, se iban a cantarle al Niño Dios. Sí, a cantarle al Niño Dios. Y si no se cantaba, no se bailaba. Primero se cantaba y se hacía la rueda. De ahí era que se bailaba. Antes sí se respetaba todo. Claro, antes era todo respetado respetado, todos con condiciones. Por eso yo digo, yo le agradezco mucho a mis padres porque no me enseñaron a leer, pero en cambio en eso me enseñaron a respetar y a ser mujer con el pie firme ya sobre la tierra. Por eso yo siempre les he decir así a varias personas que conversamos. Yo cuando me paseo le digo, no me da vergüenza pasearme porque siempre me he paseado con mi frente alta. Le digo, porque todos mis hijos los he tenido con el pie firme sobre la tierra y no me da vergüenza, le digo, porque son de un solo padre. Eso Y es lo antes en único Semana orgullo Santa, que me llevo. Mande. antes en Semana Santa, Y ¿cómo tiempo era de la Semana Semana Santa? Santa mismo convidábamos las personas, Las los comidas, llegaban, semana. sí, las comidas, que ese del palmito de palma, que el de la yuca, la torteyuca, que el manjar, el pan, el arroz con leche, la cola de zapallo, Comían todo en Semana Santa menos carne. sí, Carne, menos no, carne. ¿Y usted cree que pescado. si hubieran, si comían en esos tiempos carne o algo, pasaba algo? Así dicen los demás antes, que dice que pasaba algo, porque si Sí. picaban que parecía sangre. Bueno, ellos que decían no tenían tenía respeto sí, en tenían eso. Que respeto. eran respeto. No dejaban bañarlos. Sí. Ya. Y antes dice que se guarda una semana entera. Una semana entera, sí. Una semana entera. Ahorita guardan 2 días, 3 Los días. comida se pasaban de un vecino al otro vecino. Sí, antes era bien, claro. Sí. Yo todavía me tocaba así muchas veces. ¿Algún villancico que se sepa? Como Villancico. De esos cantos que le hacen al... Cuando de quedar en el Ajá. al niño Dios. Ajá. Igual, Los chigualos, ya de eso sí casi, porque yo lo que más me gustaba era acompañar. No cantaba. No, yo casi de mi mente no. Era Solo media repetía. vergüenzosa, si yo acompañaba, sí, ayudaba a gritar, sí, a aplaudir, eso sí. Y en eso de Semana Santa decían que se parecía a veces el diablo, al duende. ¿Usted nunca le tocó No, ver algo así yo de para eso? qué no, gracias a mi Dios y a mi santo que tengo, nunca me quedé sola en mi posada, pero nunca oí que me remecían, que me roncaban, no. Porque siempre, como digo, he sido una mujer fuerte. Ya, no le he temido. Oiga, una pregunta. ¿Usted conoció a la mamá Enriqueta, la abuelita de... Claro que sí, allá esa era mi posada cuando yo iba a dormir allá. Cuéntenos cómo era ella. O sea, cómo hacía, cómo... Bueno, ella para mi padre fue una abuela muy buena, muy honesta, porque ella siempre le decía a él que las criaturas no se tenían mora, las criaturas había que bautizarse tierna edad para que fueran cristianos, porque si uno los dejaba hasta grande, ya eso no era cristiano, sino que era un animalito. Ella siempre todo eso le decía, que se respetaba, se compartía entre amigos, familia. Sí, yo de que la conocí para mí fue muy buena ella, porque ella lo tenía enseñado a él, que donde quiera que la topara, si la topaba aquí en la calle, tenía que hablarle el bendito. Ese era el respeto que ella tenía. Sí. Eso es lo que yo me recuerde de él. Nunca los negó la posada. Todo el tiempo, esa era mi posada. Allá iban. Sí. ¿Y cuántas personas iban allá de esa casa? Muchísimas. Muchísimas, muchísimas personas. Por eso ya cuando ella partió, la gente lamentaron mucho, muchísimo. Ella no se quejaba para nada en negarle a alguien nada. Ya. Sí, yo le digo, en cambio las hijas para mí casi ninguna salieron así porque no ella sí. Bueno, muchas gracias por habernos dado la confianza en contarnos muchas cosas de su vida. Le agradecemos mucho de parte de la Fundación Raíces y Sueños.
No tiene de qué, yo estoy a la orden, aunque un poquito les hice una broma, pero yo sabía que acá adentro no. Yo le decía a las muchachas, si uno no se bromea, pues no se tiene amistades. Yo le digo, entonces no, yo sé que tenía que llegar acá. Y yo les agradezco mucho a mi Dios, a ustedes, por verme visitado, pues, y he tenido mucho que compartir en esta tarde con ustedes, pues, y que Diosito les derrame muchas bendiciones donde quiera que estén y donde quiera que anden. Muchas gracias. Gracias. No, a la orden cuando me quieran visitar, pues.